Crucemos a la otra orilla, un espacio para inspirarte a salir de tu zona de confort, abrazar la fe y transformar el mundo a través del servicio y la acción. Súbete a la barca y comienza este viaje con nosotros. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a nuestro querido amigo Guillermo Aguilar de Evangelizadores de Tiempo Completo del Regnum Christi. Guille, bienvenido a este podcast. Gil, gracias por la invitación, la verdad muy honrado de poder participar y que me des la oportunidad de compartir con tantos hermanos y hermanas que escuchan tu podcast. Gracias. Al contrario, Guille, gracias a ti. En esta ocasión hemos nombrado el podcast Llevando la Luz de Cristo a cada rincón, gracias a través de los evangelizadores de tiempo completo. Pero para empezar a hablar y entrar en confianza, queremos presentar quién es Guillermo Aguilar, cuál es su trayectoria dentro de la fe, porque ya llevas más de 25 años trabajando para el Señor y solo en una área. Así es que por favor, Guille, cuéntanos quién es Guillermo Aguilar a todos los que nos están escuchando. Gracias, Gil. Acabo de ver una foto que me tomaron y dije, ups, me veo como no me siento. ¿Cómo me siento? De verdad, con toda certeza, con toda humildad les puedo decir, me siento como hijo muy amado de Dios, así me siento. Comencé en estos caminos a tratar de pasar a la otra orilla y el Señor me ha permitido, por su infinita gracia, pasar varias orillas. Comenzamos con mi esposa Verónica allá por los 15 años, 14 años, Renovación Carismática en El Salvador, y pasamos por todas las etapas y puestos habidos y por haber dentro de un movimiento. 25 años de estar en Renovación, ustedes saben, mucha alegría, mucho gozo, muchos cantos, en fin, es un ambiente muy, muy de gozo. No quiere decir que en los otros movimientos no lo sea. Cada movimiento tiene su particular forma de expresar su fe. Totalmente. Cuando nos casamos, yo tenía 25 años, Verónica tenía 21. El día que cumplió sus 21 años le dijimos a sus papás que nos íbamos a casar. Evidentemente mi suegro no estaba muy alegre con la noticia. Pero mi suegra dijo, pues no, pues mejor que se casen, ¿no? Como San Pablo dice, mejor que estén como debe ser, ¿no? Correcto. Entonces comenzamos a trabajar, ya veníamos trabajando con jóvenes, en una parroquia salesiana, muy conocida en El Salvador, algunos podrán conocerla, llamada como Don Rúa o María Auxiliadora, en el barrio San Miguelito. Trabajamos muchos años ahí con jóvenes y luego era simpático porque cuando nos movíamos de casa, los jóvenes iban a conocer la nueva casa o el apartamento donde vivíamos. Nuestra hija mayor, en aquel entonces, iba a las vigilias en su carruaje, pasaba por manos de todos, toda la noche, en fin. Ahora esa bebé de aquel entonces, ya les contaré que han pasado los años y cómo se ha ido transformando. Llegamos a Guatemala en el 2002 para colaborar con la apertura de un apostolado del Regnum Christi que es Evangelizadores de Tiempo Completo. Llegamos hace 23 años, 5 de familia, Verónica, 3 hijas y un servidor. Ahora les comparto con mucha alegría y agradecimiento por la acogida de mis hermanos guatemaltecos. Yo me considero guatemalteco salvadoreño o salvadoreño guatemalteco. Porque esos 5 que vinimos, ahora somos 10. Se multiplicó. De la mayor ahora son 3 nietos, la segunda también casada y la menor, Ale, ya este año, si Dios permite, se gradúa de la universidad. Wow. Así es que, y en el Regnum Christi también como nada, ya llevamos 25 años. Se pasa muy rápido el tiempo. Ya van sacando cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos años voy teniendo? Entonces, decirles que, como escucho que dice Gil, una nave, o sea, mi vida ha sido una nave, porque una nave del Señor, una barca donde, pues sí, constantemente, todos los días nos invita a cruzar la orilla, solo Él sabe qué situación, pero estando con Él,
no nos da miedo. Es decir, a veces la incertidumbre de no saber información, números, etcétera, sí te da un poquito de y si esto, y si lo otro. Pero recordar que contamos con la compañía de nuestro Señor nos da la seguridad de que llegaremos con bien a la otra orilla. Qué maravilla, Guille. Muchísimas gracias por esta introducción y sobre todo bajo la temporada 1 que hablábamos de la importancia de seguir a pesar de las distintas pruebas, pues indiscutiblemente esta introducción nos ayuda y nos anima a perseverar. Cuando hablamos del título de este episodio de Evangelizadores de Tiempo Completo y que obviamente como toda Latinoamérica utilizamos acrónimos, decimos a lo interno lo conocemos como el ETC, ¿verdad? Evangelizador de Tiempo Completo. Pero de cara a nuestra audiencia, presentarnos un poquito quiénes son los evangelizadores de tiempo completo, cuál es su misión y visión en Guatemala, para irnos familiarizando, por favor. Los evangelizadores de tiempo completo son hombres y mujeres que trabajan en las parroquias, son personas que tienen un liderazgo espiritual, humano, son personas de buen testimonio, que ya tienen cierta experiencia en el apoyo pastoral a las parroquias, dejan sus trabajos ordinarios para dedicarse a tiempo completo al trabajo de la parroquia. Ellos reciben una formación preliminar antes de lanzarlos al agua en las parroquias. Reciben 5 semanas de formación donde temas como catecismo, ética, misiones, liturgia, etcétera, van siendo como parte de la formación de estos evangelizadores y evangelizadoras. Después de este curso de 5 semanas, cada 6 meses tienen un tiempo de actualización de 1 semana, donde van completando, como podríamos decir, una especie de pensum, materias como eclesiología, cristología, mariología, etcétera, etcétera, y así van formándose de manera permanente. Ellos tienen sus familias, son personas muy normales como nosotros, casados o solteros, pero que han recibido un llamado especial de parte de Dios y es una vocación específica a dar su vida, a gastarse y a desgastarse por el servicio y por el amor a Dios y a los hermanos en las parroquias. Qué maravilla. Aquí es importante, antes de continuar con la entrevista, recordarnos a cada uno de nosotros que en cada uno de nuestros bautismos recibimos una triple unción mesiánica, que somos de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Y me quiero detener en esta unción profética donde cada católico, a ti que nos escuchas, tienes una gran misión y tenemos una gran misión de anunciar el evangelio. Esa es la labor profética, anunciar el evangelio y denunciar aquello que está incorrecto, porque debemos buscar el reino y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, diría Mateo 6. Lo importante es que todos tenemos una labor de evangelización y dice todavía San Pablo, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Lo que pasa es que muchas veces en nuestras familias, en nuestros quehaceres, pues de pronto no podemos cumplir con ese mandato como se debería o como el Señor quisiera. Y por eso tener un apostolado, un servicio a la iglesia como este evangelizador de tiempo completo, nos permite esa extensión o logran llegar a hacer muchas de las cosas que a nosotros nos toca que hacer a toda la iglesia, ¿no? Hay comunidades, etcétera. Entonces, esto que acaba de mencionar Guillermo creo que es de suma importancia poder sensibilizarnos como católicos y decir la importancia del anuncio del evangelio y que pues yo cuando me convertí, el primer documento que leí de la iglesia fue el documento de Santo Domingo, y cuando decía su santidad el Papa Juan Pablo II, es necesaria la nueva evangelización, cuando se cumplían 500 años de evangelización en América, y que esta evangelización sea constante, lo que se llama la inculturación del evangelio, ¿verdad? Poder llevarlo a cada lugar. Y entonces esta labor que hacen los evangelizadores de tiempo completo tiene una trascendencia y un impacto tan fuerte dentro de la iglesia que es necesario conocerla, y por eso te pido que por favor abras tu corazón a esta entrevista para sensibilizarnos a esta misión tan importante, porque cuando hablamos del impacto, a mí sí me gustaría preguntarle a Guillermo, que nos acompaña, que cariños guíe, ¿quiénes son esos evangelizadores de tiempo completo y cuál es su labor dentro de cada una de las comunidades? Sí, buena pregunta, Gil. Justamente pensaba comentarte qué es lo que hacen cada evangelizador. Entre sus tareas están visitar a las familias, visitar hogares para animarles en la fe,
también llevar la comunión a los enfermos, también impartir formación a las comunidades. En algunas parroquias el párroco les pide que organicen las directivas de cada comunidad, porque en el futuro estas directivas son las que van a participar como grupos multiplicadores de la formación. También dentro de su labor está la detectar vocaciones, ya sea al sacerdocio o a la vida consagrada. También promover las peregrinaciones hacia lugares santos, esquipulas, etc. También promover la formación de misioneros y realizar misiones específicas. Ahora que vamos a entrar a Semana Santa, hay muchos evangelizadores que preparan a misioneros y van a lugares donde el sacerdote no puede llegar, y ellos son los que apoyan en las celebraciones diversas de la liturgia. También dan cursos de formación en escuelas, sea públicas, privadas o en empresas. Todo el tema de la formación es parte de su trabajo. Y también en las parroquias son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, apoyan a las pastorales diversas de las parroquias y cualquier otro encargo que el párroco, incluso a veces hasta las exequias, pues tiene que acompañar a los deudos, a los dolientes en ese trance un poco difícil, pero siempre con alegría, con entusiasmo, con ese agradecimiento a Dios por tomarnos en cuenta. Es parte de lo que hacen los evangelizadores de tiempo completo en una parroquia. Maravilloso. Y esto es definitivamente porque hay una necesidad, porque no se dan abasto los sacerdotes que están asignados a la parroquia, y porque muchas veces a los párrocos tienen asignadas una cantidad importante de personas que forman parte de esa parroquia, y es muy difícil atender. Hay párrocos que tienen muchas iglesias a su cargo y que de verdad no les alcanza el tiempo. Vemos a algunos que salen corriendo de una misa a las 7 de la mañana un domingo en un lugar, que va a las 10 a otra iglesia, luego a las 12 y luego al final de la tarde posiblemente una o dos iglesias más. Entonces esta labor necesaria de los evangelizadores es maravillosa, y a mí me gustaría preguntarte, y adicional a esto, ¿algún testimonio que nos puedas compartir de transformación o cómo han ido cambiando las vidas de las personas y las comunidades con esta labor que ustedes hacen? Sí, la verdad es que hablar, a un servidor me toca acompañar a los evangelizadores. En la actualidad somos 30 y estamos en 4 diócesis: en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, en Escuintla, en Izabal y en Sololá, Chimaltenango. Hay 2 señoras, 2 evangelizadoras de tiempo completo. Cada vez que un servidor habla con cada 2 meses, a manera de acompañarles en un poquito la dirección espiritual, un poco diálogo apostólico, realmente yo regreso muy agradecido con el Señor, de escuchar sus historias, sus dificultades, la manera en cómo van luchando por salir adelante, no solo en la parroquia, sino que con lo que una familia normal tiene de dificultades y de alegrías. Hay, por ejemplo, algún testimonio de alguno de Sololá, Chimaltenango. Una vez este mismo estuvo antes en una parroquia de la antigua San Felipe, y su familia estaba en Sololá y él viajaba todas las semanas para San Felipe. Todas las semanas viajaba, y un día me dice, algunos me dicen hermano Guillermo, otro don Guillermo, otro Guillermo, me dice, mire, tengo una idea. A ver, ¿cuál es tu idea? Me voy a ir al mercado, voy a hacer unos panitos y le voy a dar a las personas que no tienen. ¿Así? ¿Le parece? Pues claro, sí me parece. ¿Y por qué le parece? Porque está un poco loco la idea, pero pues nuestro Dios es así, nos ama locamente, entonces adelante. O si no, otra cosa de las que hacía este mismo Humberto, se iba a las terminales de los buses y, como que fuera no católico, ¿verdad?, comenzaba a predicar, ¿no?, el evangelio, el rezo del rosario, y todo el mundo
le ponía atención, era simpático porque dice que él no pedía ofrenda, pero la gente le quería dar porque él creía que no, era justo. Y así hay una diversidad de episodios que uno dice, wow, si no fuera Dios que está detrás de estos hombres, la verdad es que no sería posible todo esto. Hay matrimonios que ya mayores, a los, ¿qué les puedo decir? 70, 80 años, han decidido casarse por el sacramento después de haber escuchado a un evangelizador que los invita a vivir en gracia. La verdad es que sí es una fuente de evangelización, de catequesis, sobre todo de testimonio, de que cada evangelizador puede acercar a las almas, especialmente a las más alejadas de Dios, sin importarles los ríos que tengan que atravesar. Suena un poco dramático, pero es cierto, en tiempo de invierno así toca. O si tienen alguna su moto por ahí, pues se arruina, o en el lodo ya no pueden pasar, en fin. Ellos cualquier dificultad la tratan de sobrepasar con tal de llegar a esa alma que necesita. Qué impresionante eso que acabas de decir, y justo recién escuchaba a Verónica, no acá donde estamos haciendo la entrevista, que es la esposa de Guillermo, hablar sobre eso, ¿verdad? Que les toca cruzar ríos y de pronto subir sus mochilas, donde me imagino que llevarán su Biblia o algún documento que les sirva de apoyo para la catequesis. Y yo te pregunto a ti que estás escuchando en este momento, si tú serías capaz de atravesar un río, mojarte tu ropa, llegar empapado, y yo soy, perdón por esto, pero me gusta entrar a ciertos detalles, que se te seque la ropa, que quede con olor a humedad, igual los zapatos, y encima de eso tener que efectuar una labor de evangelización. Y la pregunta es si nosotros seríamos capaces de hacerlo o no, porque esto es totalmente hermosísimo y retador, creo yo, que para cada uno de nosotros. De hecho, te iba a preguntar eso, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los evangelizadores en esas zonas de difícil acceso a poblaciones que están de pronto alejadas de la capilla, de la iglesia, de la parroquia, conforme sea? O si incluso hay alguno que esté fuera del territorio que haga esa labor tan difícil. Sí, hay uno en Guanacaste que tiene que visitar una comunidad que está a 4 horas en moto, y mes a mes él va a visitarlos porque sabe que al párroco le cuesta muchísimo, entonces le encarga esa labor. Son 4 horas de ida, 4 de regreso, un par de horas de estar con la comunidad, pero con ese amor, con esa gratitud a Dios por la encomienda de la misión. Ayer justamente me dijo uno que tuvo que ir a una comunidad y en vista de un bloqueo, o no sé, creo que habían cerrado la carretera de Palín-Escuintla y le tocó 12 horas para regresar. Wow. Entonces, la verdad es que es impresionante. Estos señores, no hay día, noche, invierno, verano. Lo importante es cumplir con la misión. Este mismo que me dijo que ayer demoró 12 horas en llegar de regreso para su casa es don Miguelito. Y don Miguelito, Dios le ha proveído, por una cosa curiosa, que la gente lo vea y se desprenda de algunos terrenitos para dárselos a la iglesia. Don Miguelito lleva ya como 8 templos construidos, porque la gente lo llama y le dice: mire, don Miguel, yo tengo aquí este terrenito de tanto por cuánto, lléveselo por favor y póngalo a nombre de la iglesia. Ya don Miguel verdaderamente lleva como 8 templos. La clave de don Miguel es que templo o terreno que le dan, arma la chocita, lo que sea, y lleva al Santísimo. Es una comunidad orante, se vuelven como ministros de la ¿cómo se llaman? Eucarísticos, misioneros eucarísticos se vuelven. Y así es como van avanzando en el camino de la evangelización y de la salvación de las almas. Qué maravilla. Esto es de verdad impresionante. Adicional a la formación que nos mencionabas al principio, te pregunto si hay alguna formación humana, digamos, de actualización, porque de pronto a nosotros nos queremos quedar como católicos, y este es un llamado a la reflexión en este momento, con nuestra catequesis de primera comunión y creer que nada ha cambiado en el mundo, cuando constantemente la iglesia saca documentos, exhortaciones apostólicas, bulas, encíclicas, que esto tienen una razón de ser, que responden a una realidad de la iglesia, ya sea local
o en algún caso dado universal, y que esto requiere pues obviamente una capacitación, una instrucción. Entonces, preguntarte si los evangelizadores están constantemente, no solo en el área espiritual, sino también teológica, humana, que les ayude a llevar estas realidades que se presentan en nuestra diócesis. Sí, todos los meses tienen un espacio de formación espiritual, como tú decías, algún tema de iglesia, como estamos ahora en el jubileo, o algún documento que el Papa ha sacado, pues es tiempo para aprenderlo, meditarlo, asimilarlo y ponerlo en práctica. Pero también nos interesa muchísimo el tema humano, temas de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo gestionar los sentimientos, las emociones, de cómo colaborar con otros en el manejo de situaciones familiares, etc. Primero porque les sirve a ellos personalmente para ser mejores personas, y segundo porque tratan con personas, no tratan con ángeles ni con santos. Entonces, dicen los santos, entre mejor preparado sea la parte humana, pues la gracia actuará de mejor manera. Entonces, formándonos de manera humana, con temas humanos, también vamos preparándonos para recibir y vivir mejor la gracia que buscamos vivir. Qué bonito. La importancia de una vida sacramental y oración, entiendo que es parte de la misión. Nos decías al inicio, ¿verdad? Poder incorporar todas esas parejas que están irregulares o aquellos que no tienen un sacramento. Que en algún momento dado hicimos mención de esto en algún episodio, la importancia de los sacramentos, ¿verdad? Si hay un niño que está recién nacido con problemas de salud, la importancia que imprime no solo el carácter espiritual, el sacramento del bautismo, sino también la salud y testimonios que hay de esto. Y para eso hay que formar a los padres, y aquí entiendo que es vital un evangelizador que esté llevando esa misión, porque a ver, nosotros como católicos nos quejamos, es que la iglesia nunca nos forma, es que si me hubieran enseñado eso en la iglesia, y realmente, perdón, pero es un tema de que yo no tuve interés, que si yo por algún sentimiento, y voy a subrayar negrita, diéresis, corchetes, de todo lo que quieran, la palabra sentir, porque ahora es muy común, yo en la iglesia jamás sentí que hubiese formación, cuando realmente está al alcance de la mano, pero en nuestra iglesia lo definimos como una decisión, como una base de raciocinio de llevar, que nadie es obligado, a poder buscar la formación. Y ahí sí, llenarnos, y qué bueno si hay en algún momento dado alguna sensación, pero nuestra formación es decisión. Entonces, aquí hay varios temas a tocar y no me quisiera extender, pero si de pronto alguien al escuchar este episodio encuentra el sentido, el llamado a un servicio, ¿cómo puede hacer una persona para discernir realmente si tiene un llamado a la evangelización? Aunque es una pregunta tricky, porque dijimos al inicio que cada uno tiene un llamado, pero ¿cómo alguien podría realmente decir, necesito trabajar en la evangelización dentro de la Iglesia Católica? Y si eso es viable o no es viable. Definitivamente que sí. Primero, como tú decías, el deseo. No solo escuchar que Dios me llama a esto, sino también asimilarlo y ponerlo en práctica, es decir, hacer algo, no quedarme sentado. Entonces, en todas las parroquias hay formas de colaborar, y específicamente, digamos, el tema de los evangelizadores, tú me decías sobre algunos retos, por ejemplo, que enfrentemos. Sí, el reto es tener más evangelizadores, pero al mismo tiempo los campos a los cuales se dirigen los evangelizadores son bastante grandes, son vastos. Lo mencionaste también, los párrocos no se dan abasto, y los evangelizadores son como la extensión, en cierta forma, de los brazos, las piernas, las bocas, los oídos, los ojos de los sacerdotes, de los párrocos, asistiendo a estas comunidades. Parte de los retos que tenemos es, tal vez podrían pensar, ok, todo muy bonito, son buena gente y se llevan bien con todo el mundo, ok, pero ¿de qué viven? O sea, ¿cómo hacen para hacer su trabajo? Bueno, es bien sencillo, como no somos ángeles, tenemos familias, comemos, etc. Trabajamos invitando a aquellas personas que no pueden hacer su misión físicamente. Hay una manera en que nos pueden apoyar en la misión, y es apoyándonos
primero con oración y segundo económicamente. Es decir, cada evangelizador recibe lo que llamamos una beca, es un apoyo para su familia, no es mucho, pero igual sirve para sacar adelante, ¿no?, a sus familias. Sobre ese tema, no sé qué más podríamos... No, aquí es importante, Guille, porque, a ver, yo quiero referirme a la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestra sociedad tenga un cambio si realmente no nos formamos y no estamos escuchando la palabra de Dios? Muchos dicen, bueno, pero es que yo escucho la palabra de Dios en la liturgia, pero no puedo creer que te baste solo una primera lectura, que de pronto nos distraemos con quién está ingresando o saliendo, si hay un niño llorando o no está llorando dentro de la iglesia, y creer que eso es suficiente, cuando su santidad el Papa Juan Pablo II decía en Iglesia en América que la conversión viene por la lectura orante de la palabra y la administración que se nos da de los sacramentos. Entonces, esto que está diciendo Guille es bien importante, porque hay estos testimonios de transformación a través de unos retos que alguien tiene que hacer para poder anunciar la palabra y que esa palabra empiece a producir frutos, ¿verdad? Que es nuestra fe católica, y cada uno va sintiendo este llamado al servicio, ¿no? Me imagino que aquí puede haber alguien que se sienta tocado, digamos, por este mensaje y decir, necesito entrar a un proceso de discernimiento si yo puedo llegar a ser un evangelizador, que no necesariamente tiene que ser de evangelizador de tiempo completo el Regnum Christi, sino de pronto en tu parroquia, en tu movimiento, que eso es lo que nos hace ricos como católicos, que en los distintos carismas podemos y debemos evangelizar. Ahora bien, lo que decía Guillermo es bien importante. A raíz del Concilio Vaticano II, pues empezamos a ver esta incorporación del laico en la evangelización, y como decía Guille, también el que trabaja tiene derecho a su salario y a su alimento. No solo lo dice la palabra, sino también la Iglesia nos ha dado la oportunidad, nosotros como laicos, que el que se incorpora a un servicio tenga derecho a un salario. Y en esto quisiera sensibilizar, porque es muy difícil para aquel que no ha evangelizado, que no ha conceptualizado esta necesidad de evangelizar, que aquella persona que tiene que ir a evangelizar, pues como él recibió el llamado, tiene que hacerlo. Muchos quieren justificar, si gratis lo recibiste, gratis dalo, dice la palabra también. Sí, pero como bien decía Guillermo, hay personas que tienen familia y que esas personas tienen que comer. A mí me recuerda mucho a la Santa Madre Teresa de Calcuta, que ella les enseñaba a depender de la divina providencia a las de ellas, pero ojo, siempre estaba orando, porque decía, madre, hoy no tenemos para preparar el almuerzo, no hay un solo centavo, y ella decía, todavía no son las 12 y mi padre sabe que nosotros comemos a las 12, y cuenta esa anécdota, que llegan a comer, llegan a tocarle la puerta justo a las 12 para entregarles el almuerzo ese día. Para los evangelizadores que andan de arriba para abajo, definitivamente hay una necesidad económica que cubrir. Ellos tienen casa, por lo tanto tienen servicios básicos de agua, luz, alimentos para ellos y su familia. Entonces, aquí, al hacer tanta introducción de esto, mi pregunta es, ¿cómo puedo ser parte de una obra? ¿Cómo puedo apoyar yo como laico? Si yo sé que tengo que predicar, si yo sé que es mi demanda, pero no tengo el tiempo, el espacio, vamos a decirlo así, entre comillas, el llamado, porque sí lo tenemos, pero no puedo ir yo. ¿Cómo puedo apoyar yo a estos 30 evangelizadores para que puedan continuar con la obra? O sea, ¿de qué forma podrían involucrarse los oyentes? Sí, como te decía, primero con la oración, orando por nosotros, por nuestra familia, por nuestra fidelidad a la misión recibida, encomendada por parte de nuestro Señor, pero también de manera concreta, materialmente también nos pueden apoyar. Pueden hacer alguna transferencia de la cantidad que ustedes, el Señor, les ponga en su corazón. Pueden también hacer algún por cheque o por tarjeta de crédito. Lo que deberíamos nada más establecer es cómo contactarles de manera eficiente para que podamos concretar la ayuda. Incluso hay quienes, empresarios católicos que creen en el programa y en el apostolado, que han puesto algunos evangelizadores dentro de su planilla. Esto favorece que tengan sus prestaciones de ley, ¿no?, que también el programa se las trata de dar.
Esa sería como una manera concreta de cómo apoyarnos, ¿no? Por tarjeta de crédito, con cheque, con transferencia o metiéndolos en su planilla. Pueden ser, alguien puede pensar, sí, pero es que yo no tengo la capacidad. Mire, hay gente que nos apoya con 50 quetzales, con 100, no es la cantidad, sino es el valor de la bendición que Dios da a esa alma que con sacrificio, desde un lugar muy lejano, lo está haciendo. Entonces, no estamos hablando de otros temas de prosperidad, ¿no? No, claro. Sin embargo, pero es algo que por experiencia propia nuestra de la providencia, como tú decías, lo de Madre Teresa está comprobado. O sea, Dios no se deja ganar en generosidad. Y si bien es cierto que se están cubriendo, aunque sea, hay meses, me imagino, que hay que rascar la olla, como decimos coloquialmente o burdamente, sí, para poder pagar los salarios, también entiendo que no podemos en un momento dado pensar en llegar a más lugares y tampoco tenemos de dónde los recursos. Y claro, por eso la invitación es, yo entiendo que en mi diócesis de pronto no están los evangelizadores de tiempo completo, digamos una diócesis de los Altos que requiera. Bueno, pues entonces hay que organizarse con los párrocos, con el obispo, en este caso, y solicitar formalmente, digamos, de parte de la diócesis a evangelizadores de tiempo completo, pues esa ayuda, y de igual hay que ver de dónde salen los cueros para las correas y ver cómo apoyamos. Entonces, qué importante eso. Me imagino que también si alguien dice, bueno, yo tengo una empresa, voy a poner ejemplos al azar, de uniformes y me gustaría poder apoyarlos con uniformes para los evangelizadores de tiempo completo, yo creo que es bienvenido, ¿cierto? Correcto. O cualquier otra cosa con la que tú pudieras apoyar a este ministerio. Es algo bien importante. Yo voy a colocar en la descripción de este episodio la página de evangelizadores de tiempo completo y de pronto la referencia a las redes sociales para que tú puedas, si sientes en tu corazón apoyarlo, puedas abocarte a la página y a contactar a Guillermo de alguna forma y decir, quiero unirme a este proyecto y apoyar. Y lo que sí te voy a suplicar a ti, querido oyente, es que puedas compartir este episodio con alguien que sabes que puede apoyar a esta obra. Lo importante de nosotros los católicos es que nosotros aprendamos de todas las demás estructuras a poder viralizar lo nuestro. Nosotros tenemos que hacer ese ruido. A mí me encanta cómo lo usa, siempre se me olvida el nombre, perdón, pero el apellido Cotelo, no me acuerdo cómo se llama él. Juan Manuel. Juan Manuel Cotelo, que tiene un programa que se llama Hagan Lío, ¿verdad? En respuesta a esa invitación del Papa Francisco, y ha hecho unos episodios maravillosos en YouTube. Y eso nos hace falta, hacer lío, hacer bulla, hacer conocer el nombre del Señor. Y creo que cuando hay oportunidad de tener un ministerio como este, un apostolado, como ese evangelizador de tiempo completo entre el Regnum Christi, poder apoyarnos. Así es que gracias por esto, Guille. Yo quisiera pues pedirte que hagamos una reflexión final acerca de este ministerio, de este apostolado, de este servicio, como le quieran llamar nuestros oyentes, que para nosotros dentro de la Iglesia la estructura es un apostolado, para poder ser parte de, y un llamado a la acción de poder ser un evangelizador a través de un evangelizador, que creo que eso es lo más hermoso. Sí, qué bien dicho, ser evangelizador a través de un evangelizador de tiempo completo. Voy a anticiparme porque sé que algunos hermanos y hermanas van a interesarse y va posiblemente llegar el deseo a su corazón de decir, yo quiero ser evangelizador de tiempo completo. Permítame comentarle rápidamente cómo es el procedimiento o el proceso. Primero, ser evangelizador de tiempo completo es una vocación, es decir, tienes que recibirlo, aparte de que seas padre, madre, la profesión que hayas estudiado en la universidad, en el colegio, lo que sea. Es una vocación específica que Dios te la va confirmando. No es así como quizá para todos, como el sacerdocio o la vida religiosa, no la estoy equiparando. Sin embargo, sí es un llamado muy, muy especial porque se requiere una pasión por la salvación de las almas. De tal manera de que no es que yo quiero y mañana me inscribo, o sea, no funciona así. Vamos a las parroquias, vamos donde los obispos nos dicen qué parroquias están más necesitadas, llegamos a las parroquias y el párroco nos da algunos candidatos, les entrevistamos, vemos quién tiene la vocación y así vamos con esa selección. Es decir, no puedo yo decir mañana me inscribo, no, es como a través de los párrocos, los obispos, es que como este trabajo de iglesia, también la jerarquía tiene su palabrita que decir. Y por último, Gilberto, agradecerte por esta oportunidad. Posiblemente sea la primera vez que nos damos a conocer a través de
de un podcast, pedirle sus oraciones y decirle que hablo por los 30 o más que van a ser en el futuro, si Dios lo permite y su providencia. Lo que hacemos es fruto de un agradecimiento que nace de nuestro corazón, de lo que les decía al principio, de sentirnos profundamente amados por Dios. Esa es como nuestra identidad, ¿no? Y partiendo de ahí, no podemos quedarnos con ello. Tenemos que salir, como dice el Papa Francisco, de nosotros mismos, no solo a las periferias lejos, sino que también a nuestra casa. Posiblemente haya personas en las periferias de nuestra casa. Entonces, agradecerles por tenernos en sus oraciones y también agradecerles por ese esfuerzo material o económico que si nos pueden apoyar será de muchísima bendición para ustedes y para nosotros también. Gracias, Gil. Gracias, Guille. Y yo, para cerrar, me quiero volver a animar a ser vulnerable. Cuando recibí este llamado al Señor a estar con Él y decidí formarme para prepararme a futuro, yo me recuerdo que me metí al curso de formación de predicadores en el 99, teniendo 19 añitos, y me he dedicado a formarme y por allá a los 20 y algo dije que quería servir a tiempo completo. Y me dijeron que no era el momento, que no estaba el llamado. Tuve bastante temor porque era, ¿cómo voy a hacer o formar una familia si no tengo un ingreso seguro? Y ahí es donde quiero ser vulnerable, porque es una debilidad de parte mía, pues no seguir empujando para hacer algo que me apasiona. Quien me conoce de cerca sabe que a mí me invitan a dar un tema en un retiro y voy a dar el tiempo de preparación necesario. Muchas veces cuando me tocaba dar a mí replicar este curso de formación de predicadores o después que me metí a otros cursos y certificaciones de oratoria, la gente cree que uno se para, abre la Biblia y va a hablar porque sí con el Espíritu Santo, y no, requiere una formación, un estudio y el preparar un tema, porque es preparar un tema. Uno tiene que prepararse porque el Espíritu Santo va a recordar lo que es necesario en esa preparación, pero esa preparación previa son horas que uno le invierte al tema. Y a mí me hubiese encantado ser evangelizador 24/7. No lo soy 24/7, soy cuando puedo, y por eso surgió la idea de este proyecto. Es porque hay necesidad de anunciar la palabra y sobre todo contar lo que nuestra iglesia es, y porque no podemos callarnos más ni dejarnos oprimir, sino contrario, totalmente abiertos a la expansión del evangelio y testificar nuestra fe. Pero cuando no nos da chance, qué mejor forma que apoyar un apostolado que lo está haciendo de una forma tan eficiente. Regnum Christi, pueden buscar, a los que no conocen, a este movimiento dentro de la iglesia con estatutos aprobados por el Vaticano, que estamos muy de cerca. Que lo importante de estos misioneros de evangelizadores de tiempo completo están trabajando directamente con el obispo, que esto es importante. Nosotros no estamos haciendo la labor porque sí, estamos haciendo la labor en unión y con la iglesia. Eso es importantísimo para cerrar este podcast. Así es que si te sientes movido a apoyar este ministerio, por favor no dudes en hacerlo. Te necesitamos, eres parte de la iglesia, y así como vas a oír los siguientes episodios, hay muchos apostolados que te necesitan. Solo para cerrar, tuve la oportunidad de conocer a unos evangelizadores de Guille que va a las cárceles. Qué importante. Si tú no estás dispuesto a ir a la cárcel, hay alguien de estos evangelizadores que está dispuesto, que va y que anuncia el evangelio. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a escuchar la palabra de Dios, a arrepentirnos, y como diría Cotelo en el último episodio, el primer santo registrado en la iglesia, está en la Biblia, fue un ladrón que se arrepintió y que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es importante anunciar a tiempo y a destiempo. Te agradezco, Guille, por haber participado en este episodio. De verdad, sigue adelante con esta misión. Vamos a estar orando por ti, porque se los pido también a la audiencia que oren por él. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Y a cada uno de ustedes, recuérdense que tenemos un llamado a servir, a cruzar a la otra orilla junto con Jesús en esta barca que es la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga.